¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que puedas pedir una pizza, un televisor, un préstamo y un viaje al aeropuerto desde la misma aplicación? ¿O por qué Amazon, una de las empresas más valiosas del mundo, acaba de invertir 25 millones de dólares en Rappi, según reportes de Bloomberg, una startup colombiana que empezó repartiendo comida? No es casualidad. Lo que está ocurriendo en América Latina es una de las batallas más fascinantes del comercio global. De un lado, Mercado Libre, el gigante regional que domina el e-commerce como nadie. Del otro, Amazon, el titán mundial que quiere un pedazo del pastel. Y en el medio, Rappi, la super app que promete entregarlo todo en 10 minutos. Hoy vamos a hablar de Marketplace, de ese modelo de negocio que ha transformado la forma en que compramos, vendemos y hasta nos financiamos. Vamos a entender cómo funciona y por qué son tan rentables. Y lo más importante, ¿qué significa esta guerra para el bolsillo del consumidor latinoamericano, para tus decisiones y tu futuro? Porque cuando Amazon y Mercado Libre se enfrentan, el campo de batalla no es solo digital, es logístico, es financiero, es cultural. Y el resultado lo vamos a pagar o disfrutar todos. La arquitectura del negocio digital. ¿Por qué el modelo de Marketplace domina el siglo XXI? Empecemos por lo básico. Un Marketplace es una plataforma digital que conecta compradores y vendedores sin poseer el inventario. No es una tienda online cualquiera. Una tienda online vende sus propios productos. Un Marketplace permite que terceros vendan en su plataforma y se lleva una comisión por cada venta. No vende productos, vende acceso. La diferencia, una tienda online crece al ritmo de su inventario. Un Marketplace crece al ritmo de los vendedores que se suman. Y los vendedores se suman porque hay compradores. Y los compradores vienen porque hay vendedores. Es un círculo virtuoso más poderoso del comercio digital. Los Marketplaces pueden ser de muchos tipos. Los más conocidos son los de productos físicos, como Mercado Libre o Amazon. Pero también están los de servicios como Gorkama para freelancers o Uber para transporte. Los de alquiler como Airbnb, los de delivery como Rappi o iFood, y los de B2B como Frubana, que conecta agricultores con restaurantes. ¿Cómo ganan dinero? Principalmente con comisiones por transacción. Pueden ir del 3% al 30% según el sector. También con suscripciones, publicidad destacada y servicios premium como envíos más rápidos o programas de fidelización. Lo fascinante del modelo es su escalabilidad. Una vez que la plataforma está en marcha, añadir un vendedor más no cuesta casi nada, pero los ingresos que genera ese vendedor se suma al total. Por eso, los marketplaces son de los negocios más rentables y más difíciles de desbancar una vez que alcanzan masa crítica. El ecosistema imbatible. Cómo Mercado Libre construyó un imperio de 110.000 millones. En América Latina, el rey indiscutible se llama Mercado Libre. Fundada en 1999 por Marcos Galperín, ha construido un ecosistema que va mucho más allá de comprar y vender. En 2024, Mercado Libre reportó ingresos por 21.000 millones de dólares, con un crecimiento del 38% interanual. Sus ganancias netas rozaron los 1.900 millones. Y su valor de mercado ya supera los 110.000 millones, convirtiéndola en la empresa más valiosa de América Latina. Procesa 11 millones de transacciones diarias en 18 países y tiene más de 90 millones de usuarios activos. Pero lo que hace imbatible a Mercado Libre no es solo su marketplace, es la combinación de tres patas. La primera es el mercado envíos, su red logística propia. Mientras que otros dependen de correos públicos o empresas de mensajería, Mercado Libre tiene centros de distribución, flotas y acuerdos que le permiten entregar en plazos precisos y predecibles. La segunda es Mercado Pago, su brazo financiero, una billetera digital que hoy es la más usada en varios países y que además ofrece tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, préstamos y soluciones de pago para vendedores. La tercera es Mercado Ads, su plataforma de publicidad, que permite a los vendedores pagar por aparecer destacados en las búsquedas. Esta integración crea un ecosistema del que es muy difícil salir.
Como cliente tienes tu historial, tus métodos de pago guardados, tu dirección preferida. Como vendedor, dependes de su logística, su financiamiento, su tráfico. Una vez que entras, todo está diseñado para que te quedes. Según un informe de Santander Research, la amplitud del ecosistema de Mercado Libre lo hace bien aislado de movimientos de la competencia. No es solo un marketplace, es una infraestructura completa. Y competir contra eso no es lanzar una app, es construir un ecosistema. La estrategia del titán. ¿Por qué Amazon paga por entrar tarde al mercado? Del otro lado está Amazon, el gigante que empezó vendiendo libros y hoy es una de las empresas más valiosas del mundo, con una capitalización que supera los 2 billones de dólares. Pero su presencia en América Latina ha sido históricamente desigual. Fuerte en México y Brasil, más tímida en países como Colombia, Chile o Perú. Hasta ahora, no había logrado consolidarse como el jugador dominante en la región. Eso empezó a cambiar el 8 de septiembre de 2025, cuando Amazon anunció una inversión en Rappi, una jugada que según reportes de Bloomberg, le permite adquirir hasta el 12% de la startup colombiana mediante un pagaré convertible, dependiendo de que se cumplan ciertos hitos. A simple vista, 25 millones de dólares es una cifra modesta para un gigante que factura más de 500.000 millones al año. Pero el movimiento es estratégico, no financiero. Amazon no está invirtiendo en Rappi por crecimiento, está comprando tiempo, distribución y datos en una región donde va tarde. Para Amazon, la alianza significa acceso a los datos que Rappi genera. ¿Qué compran los consumidores? ¿A qué hora? ¿Cómo pagan? Y también significa la posibilidad de integrar sus servicios de computación en la nube, AWS, para optimizar la logística de Rappi y hacerla más eficiente. No es la primera vez que colaboran. En México, Amazon Prime ya ofrece un año de envíos gratis a través de Rappi. Eso es un precedente. Ahora, con participación accionaria, la relación se vuelve mucho más seria. Rappi como activo estratégico. La superapp que Amazon necesita para ganar terreno. Rappi nació en 2015 en Bogotá, Colombia. Empezó con una aplicación de delivery de comida, pero rápidamente se convirtió en una superapp. Hoy puedes pedir supermercado, farmacia, dinero, viajes y hasta servicios financieros. Su propuesta más conocida es Turbo, entregas en menos de 10 minutos. Eso es posible porque tienen centros de distribución urbanos, con inventario local y una red de repartidores que conocen las calles como la palma de su mano. Rappi opera en 9 países de la región y tiene más de 40.000 restaurantes asociados. En su punto máximo, llegó a estar valorada en más de 5.400 millones de dólares, aunque hoy su valoración es más modesta. Pero Rappi no ha sido rentable. Como muchas startups, ha crecido quemando capital, financiándose con rondas de inversión y más recientemente con deuda. En 2025 obtuvo un capital de 100 millones de dólares del Banco Santander y Kerkhoff Capital Partners para refinanciar deuda y cubrir sus necesidades de capital circulante. En términos de resultados, las cifras de rentabilidad son discutidas según la fuente, pero la compañía ha estado tradicionalmente cerca del equilibrio o con pérdidas operativas en muchos mercados. La llegada de Amazon cambia las reglas, no solo por la inyección de capital, sino por el respaldo tecnológico y logístico. Rappi ahora tiene un socio que sabe de eficiencia operativa como nadie, y Amazon tiene un aliado que conoce el terreno mejor que cualquier consultor externo. La geopolítica del consumo, competencia, escala y la nueva guerra por la inmediatez. Para entender la magnitud de lo que está en juego, hay que mirar los números. El comercio electrónico en América Latina superó los 100.000 millones de dólares en 2024, con Brasil y México a la cabeza. Es un mercado enorme y sigue creciendo a doble dígito. En este escenario, Mercado Libre es el líder indiscutible. Su volumen de ventas trimestral supera los 6.000 millones de dólares. Rappi, en cambio, reportó ingresos por 681 millones de dólares en 2024, con utilidades que, según algunas estimaciones, rondaron los 97 millones, aunque hay distintas lecturas de esas cifras.
La diferencia en escala es abismal, pero en mercados digitales, la escala se puede cerrar más rápido de lo que parece si se gana en frecuencia. Los analistas de Santander señalan que la competencia está migrando desde la escala logística hacia la densidad de entregas rápidas. Ya no se trata solo de tener grandes centros de distribución, sino de poder entregar en minutos. Y ahí, Rappi tiene una ventaja que Mercado Libre no ha podido replicar del todo. Además, hay otro jugador que está creciendo rápido, Shopee, la plataforma del sudeste asiático. Ha ganado cuotas en Brasil y en tráfico o volumen de usuarios que algunos mercados ya superan a Amazon. El campo de batalla tiene cada vez más contendientes. Implicaciones para el consumidor. Cómo esta disputa redefine tu relación con el dinero y el consumo. Ahora viene lo práctico. Tú no eres accionista de ninguna de estas empresas. ¿Cómo te afecta esta guerra? Primero, mejores precios y servicios. Cuando las plataformas compiten, el consumidor gana. Promociones más agresivas, tiempos de entrega más cortos, productos financieros más accesibles. Eso es lo que podemos esperar en los próximos años. Segundo, más opciones de pago. Rappi ya tiene su billetera digital y tarjetas de crédito en algunos países. Amazon tiene Amazon Pay. Mercado Libre tiene Mercado Pago. Cuanta más competencia, más innovación financiera. Tercero, empleo. Las plataformas generan trabajo para repartidores, para vendedores, para empresas de logística. No todo es precariedad, pero tampoco es estabilidad. Es un modelo nuevo que todavía se está definiendo. Cuarto, inclusión financiera. Millones de personas en la región no tienen cuenta bancaria, pero sí tienen smartphone. Las billeteras digitales de estas plataformas están bancarizando a quienes el sistema tradicional dejó fuera. Quinto, oportunidades de negocio. Si eres emprendedor, vendedor o tienes un pequeño negocio, estos marketplaces son tu puerta de entrada a millones de clientes. Entender cómo funciona, qué comisiones cobran, qué requisitos piden, puede ser la diferencia entre crecer o quedarse estancado. Futuros posibles y riesgos regulatorios. ¿Quién ganará la próxima década en América Latina? ¿Hacia dónde va todo esto? Los analistas creen que la competencia se intensificará después de 2026 cuando los rivales hayan escalado sus operaciones. Por ahora, Mercado Libre mantiene una ventaja difícil de igualar, pero hay preguntas abiertas. ¿Logrará Amazon integrar realmente a Rappi en su ecosistema? Y más importante, ¿cómo responderá Mercado Libre? Ya están dando pasos. Acaba de crear Mercado Libre Negocios, una plataforma B2B, y ha entrado en el sector farmacéutico en Brasil con la adquisición de Cuidamos Pharma. También hay riesgos. La alianza Amazon-Rappi ha despertado preocupaciones sobre la concentración de poder. En otras jurisdicciones, Amazon ha sido sancionada por prácticas de autopreferencia. ¿Pasará lo mismo en América Latina? ¿Los reguladores estarán atentos? Lo único seguro es que el juego recién empieza y como en todo juego, habrá ganadores y perdedores. Pero el consumidor, al menos por ahora, tiene la sartén por el mango.